Mi nombre es Vicente Medina. Tengo 63 años y el día de la boda de mi hija Valentina, en plena ceremonia, delante de 200 personas, ella me miró a los ojos y me gritó: ojalá no fueras mi padre. Pero lo que ella no sabía es que esa misma tarde yo iba a hacer algo que nadie en esa iglesia podría haber imaginado. Algo que cambiaría para siempre no solo mi vida, sino el destino de toda mi familia. Imagínate la escena. La iglesia San Francisco llena de invitados elegantes, flores blancas por todos lados, música de órgano sonando de fondo, y yo caminando hacia el altar para entregar a mi hija al hombre que había elegido para casarse. Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento en que el sacerdote preguntó: ¿quién entrega a esta mujer en matrimonio? Yo di un paso adelante como habíamos ensayado y dije: su madre y yo. Pero Valentina se dio vuelta, me miró con una furia que nunca había visto en sus ojos y gritó para que toda la iglesia escuchara: no, él no, ojalá no fueras mi padre, ojalá fuera huérfana antes que tener que aguantarte en el día más importante de mi vida. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar la respiración de cada persona en esa iglesia. 200 personas mirándome, esperando mi reacción, viendo cómo la novia humillaba a su padre en el momento más sagrado de la ceremonia. Pero yo no dije nada. Sonreí, me quité la corbata que me había costado 3 días elegir, se la entregué al novio y le dije: felicidades, Joaquín. Cuídala bien porque a partir de este momento ya no es mi responsabilidad. Y me fui de esa iglesia sin mirar atrás. Lo que Valentina no sabía es que en el bolsillo de mi saco llevaba documentos que iba a firmar esa misma tarde. Documentos que convertirían su deseo en realidad de una manera que jamás se imaginó. Porque cuando alguien te dice que ojalá no fueras su padre, a veces lo más sabio es cumplirle ese deseo. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque vas a descubrir lo que pasa cuando un padre decide tomarle la palabra a una hija que no lo quiere en su vida. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento terrible en la iglesia, tengo que contarte la historia desde el principio. Valentina nació cuando yo tenía 23 años y trabajaba como vendedor en una casa de repuestos automotrices. Su madre, mi esposa Lucía, murió en un accidente cuando Valentina tenía solo 5 años. De un día para el otro me quedé solo con una nena que era toda mi vida. Dejé el trabajo de vendedor y puse un pequeño taller mecánico en el garage de casa para poder cuidarla mientras trabajaba. Papá, me decía Valentina cuando tenía 6 años, ¿por qué trabajas en casa? Para estar cerca tuyo, mi amor, le respondía, para que nunca te sientas sola. Durante 15 años fui padre y madre para Valentina. La llevaba al colegio todas las mañanas, la ayudaba con las tareas todas las tardes, cocinaba para ella todas las noches. Mis manos, que durante el día estaban manchadas de grasa arreglando motores, por las noches le trenzaban el pelo y le leían cuentos antes de dormir. Papá, me preguntaba cuando tenía 8 años, ¿por qué no te casas otra vez? Porque vos sos lo único que necesito en la vida, le respondía con total honestidad. Sos mi princesa, mi compañía, mi razón para levantarme cada mañana. Le di todo lo que pude durante su infancia. Cuando quería ir a ballet, vendí herramientas para pagarle las clases. Cuando quería un vestido especial para la fiesta de fin de año, trabajé fines de semana extras para comprárselo. Cuando quería ir de viaje de egresados, ahorré durante 6 meses para que pudiera ir como todos sus compañeros. Gracias, papá, me decía cada vez que le daba algo. Sos el mejor papá del mundo. Esas palabras eran combustible para mi alma. Cada sacrificio valía la pena cuando veía su sonrisa, cuando la escuchaba reírse, cuando me abrazaba antes de irse a dormir. A los 18 años, Valentina entró a estudiar arquitectura en la universidad. El taller mecánico había crecido y ahora tenía 3 empleados, así que podía pagarle una carrera universitaria sin problemas. Papá, me dijo el día que empezó la facultad, voy a estudiar mucho para que te sientas orgulloso. Ya me siento orgulloso, le dije. Sos inteligente, hermosa y buena persona. ¿Qué más puede pedir un padre? Durante los primeros años de universidad, nuestra relación siguió siendo perfecta. Valentina venía a almorzar a casa todos los días. Me contaba sobre sus materias, sus profesores, sus proyectos.
Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Valentina conoció a Joaquín en tercer año. Joaquín venía de una familia de arquitectos exitosos que tenían oficinas en el centro de la ciudad, una casa en el barrio más exclusivo y contactos en toda la industria de la construcción. Su padre era socio de un estudio arquitectónico reconocido internacionalmente. Su madre era decoradora de interiores y tenían dos casas, una en la ciudad y otra en la costa. Joaquín manejaba un auto importado último modelo, vestía ropa de marca, hablaba de viajes a Europa como si fueran escapadas de fin de semana. Para él, yo era simplemente el papá mecánico de su novia, una curiosidad sociológica que había que tolerar por amor a Valentina. ¿A qué se dedica tu padre?, le escuché preguntarle a Valentina una tarde cuando él vino a buscarla a casa. Vi cómo Valentina dudó antes de responder, como si estuviera calculando cómo presentar mi profesión de la manera menos embarazosa posible. Tiene un taller mecánico, le respondió finalmente, pero lo dijo en voz baja y rápido, como si quisiera pasar el tema lo antes posible. Era la primera vez que escuchaba a mi hija hablar del trabajo, como si fuera algo de lo que había que disculparse. Ah, es mecánico, dijo Joaquín, con un tono que reveló exactamente lo que pensaba de mi profesión. No dijo, tiene un taller, o es empresario del rubro automotriz. Dijo, es mecánico, con esa entonación que reservamos para las profesiones que consideramos de clase baja. Sí, confirmó Valentina rápidamente, pero es muy bueno en lo que hace. Tiene muchos clientes, el negocio funciona bien. Estaba justificando mi trabajo, tratando de elevarlo a una categoría que Joaquín pudiera respetar. Joaquín asintió con esa sonrisa educada que usan las personas cuando quieren ser políticamente correctas. Claro, el trabajo manual es muy importante. Sin mecánicos como tu papá, los autos no funcionarían. Lo dijo como si estuviera elogiando a un servicio público esencial pero invisible. Desde esa conversación noté que Valentina empezó a ver mi profesión con otros ojos. Durante años había estado orgullosa de contarle a sus compañeros del colegio que su papá tenía su propio negocio. Ahora, en la universidad, rodeada de chicos cuyos padres eran profesionales, mi taller mecánico se había convertido en algo que había que explicar y justificar. Era la primera vez que escuchaba a mi hija justificar mi trabajo, como si tener un taller mecánico fuera algo que había que disculpar. Mucho gusto, señor, me dijo Joaquín cuando lo presentaron formalmente, pero me extendió la mano sin ganas, como quien saluda por obligación. Desde ese día empecé a notar cambios en Valentina. Ya no almorzaba en casa todos los días. Papá, me decía, voy a almorzar con mis compañeros de la facultad. Ya no me contaba todo sobre sus estudios. Papá, me respondía cuando le preguntaba cómo había estado su vida. Bien nomás, cosas de la universidad que no te van a interesar, cosas que no me iban a interesar, como si después de 15 años de ser su confidente principal, de repente yo me hubiera vuelto incapaz de entender su mundo. ¿Por qué no me van a interesar?, le preguntaba. Porque son temas muy técnicos, me respondía. La primera pelea grande que tuvimos fue cuando Valentina me pidió dinero para comprarse un auto. Papá, me dijo, necesito un auto para ir a la facultad. ¿Para qué necesitas auto?, le pregunté. El colectivo pasa cada 10 minutos. Todos mis compañeros tienen auto, me explicó. Yo soy la única que va en colectivo. ¿Y eso te molesta?, le pregunté. Me da vergüenza, me confesó. ¿Vergüenza? Mi hija tenía vergüenza de viajar en transporte público. Valentina, le dije, yo trabajo mucho para pagarte la universidad, la ropa, la comida, todo lo que necesitas. El auto es un lujo que por ahora no podemos permitirnos. Joaquín dice que si trabajaras en una empresa, en vez de tener el tallercito podrías ganar mucho más, me gritó. Tallercito. Mi hija había llamado tallercito al negocio que había construido con tanto esfuerzo para darle una buena vida. ¿Joaquín opina sobre mi trabajo?, le pregunté. Joaquín solo dice la verdad, me respondió. Que vos te conformás con poco, me conformaba con poco. Según el análisis de mi futuro yerno, y aparentemente también de mi hija, trabajar 16 horas por día en mi propio negocio para mantener a mi familia era conformarme con poco.
Valentina, le dije tratando de mantener la calma, este tallercito te está pagando una universidad privada. ¿Por qué no me querés pagar una universidad en Buenos Aires?, me gritó. Porque no tenés ambición. Universidad en Buenos Aires. Era la primera vez que Valentina mencionaba que quería estudiar en Buenos Aires. ¿Desde cuándo querés estudiar en Buenos Aires?, le pregunté. Desde que Joaquín me dijo que acá la carrera no tiene el mismo nivel, me respondió. Todo volvía a Joaquín. Todo lo que Valentina pensaba ahora sobre su vida, sobre mí, sobre nuestras posibilidades, pasaba por el filtro de las opiniones de su novio. ¿Y qué más dice Joaquín?, le pregunté con ironía. Dice que los padres que realmente aman a sus hijos hacen sacrificios para darles las mejores oportunidades, me gritó. ¿Y qué te parece que estoy haciendo yo?, le pregunté. No estás haciendo suficiente, me respondió. No estaba haciendo suficiente. Según mi hija, criar sola a una niña desde los 5 años, trabajar día y noche para darle una buena educación, sacrificar mi vida personal para que nunca le faltara nada, no era suficiente. Esa pelea marcó el comienzo de una etapa muy difícil en nuestra relación. Valentina empezó a cuestionar todas mis decisiones, a compararme constantemente con los padres de sus compañeros de universidad, especialmente con el padre de Joaquín. El papá de Joaquín, me decía, tiene estudios universitarios. El papá de Joaquín, me repetía en otra ocasión, viajó por toda Europa. El papá de Joaquín, me remarcaba siempre que podía, tiene una oficina elegante en el centro. El papá de Joaquín se había convertido en el estándar con el que Valentina me medía. Y yo siempre salía perdiendo en esa comparación. ¿Y qué querés que haga?, le preguntaba. Que deje el taller y me anote en la universidad de los 50 años. Quiero que tengas ambición, me gritaba. Que no te conformes con ser un mecánico de barrio toda la vida. Mecánico de barrio. Como si ser mecánico fuera una profesión menor. Como si trabajar en el barrio fuera sinónimo de fracaso. Si Valentina, le expliqué muchas veces, yo soy mecánico porque me gusta trabajar con mis manos. Porque puedo manejar mis horarios para cuidarte. Porque este negocio me permite vivir dignamente. Dignamente, se burlaba. Vivimos en una casa modesta con un taller en el garaje. Eso no es vivir dignamente. Casa modesta. La casa donde habíamos sido felices durante 15 años, ahora era una casa modesta que la avergonzaba. ¿Desde cuándo esta casa te parece insuficiente?, le pregunté. Desde que vi cómo viven las familias normales, me respondió. Familias normales. Nosotros ya no éramos una familia normal según Valentina. Éramos una versión defectuosa de familia que no alcanzaba los estándares que había aprendido a valorar en la universidad. Las cosas empeoraron cuando Joaquín empezó a venir más seguido a casa. Cada visita era una evaluación silenciosa de nuestro nivel de vida. Miraba los muebles, miraba la decoración, miraba mis herramientas, miraba todo con una sonrisa educada que no ocultaba su sensación de superioridad. Vicente, me decía cuando quería ser amable, ¿hace mucho que tiene el taller? 15 años, le respondía con orgullo. ¿Y nunca pensó en expandirse?, le preguntaba. ¿Abrir sucursales, contratar más mecánicos? Como si el éxito se midiera únicamente por el tamaño del negocio. Joaquín, le expliqué, yo prefiero un negocio que pueda manejar personalmente, donde pueda cuidar la calidad del trabajo. Claro, me respondió, pero las oportunidades de crecimiento, siempre había una manera indirecta de sugerir que yo podía estar haciendo las cosas mejor. Nunca me criticaba directamente, pero siempre tenía preguntas que implicaban que mis decisiones habían sido limitadas o poco ambiciosas. Valentina me contó que usted la crió solo desde muy chica, me dijo una vez. Sí, le confirmé. Su madre murió cuando ella tenía 5 años. Debe haber sido muy difícil, me dijo, trabajar y criar una hija al mismo tiempo. Fue lo mejor que me pasó en la vida, le respondí honestamente. Pero seguramente tuvo que hacer sacrificios, insistió. Dejar pasar oportunidades laborales por estar pendiente de ella. No fueron sacrificios, le expliqué. Fueron decisiones que tomé con gusto. Claro, me dijo, pero capaz ahora que Valentina es grande, usted podría retomar esas oportunidades que dejó pasar. Como si mi vida hubiera estado en pausa durante 15 años, esperando que mi hija creciera
para poder empezar realmente a vivir. Valentina escuchaba estas conversaciones y yo podía ver en sus ojos cómo iban cambiando sus sentimientos hacia mí. Lo que antes había sido admiración por mi dedicación, ahora se convertía en lástima por mis oportunidades perdidas. Papá, me dijo después de una de esas conversaciones, ¿no te arrepentís de haber sacrificado tanto por él? ¿Arrepentirme de qué? Le pregunté confundido. De no haber hecho una carrera universitaria, de no haber viajado, de no haber tenido una vida más interesante. Una vida más interesante. Criar a mi hija había sido la experiencia más interesante de mi vida, pero aparentemente para ella eso no contaba como una vida plena. Valentina, le dije, mi vida ha sido exactamente como yo quería que fuera. Pero podrías haber sido más, me dijo con una tristeza que me dolió en el alma. Podrías haber llegado más lejos. ¿Más lejos hacia dónde? Le pregunté. No sé, me respondió. A un lugar mejor que este. Un lugar mejor que nuestra casa. Mejor que nuestro barrio. Mejor que nuestro taller. Mejor que todo lo que habíamos construido juntos durante 15 años. Para Valentina, nada de lo que teníamos era suficientemente bueno. Cuando Valentina se recibió de arquitecta, esperé que las cosas mejoraran entre nosotros. Pensé que tener su título, conseguir trabajo, sentirse realizada profesionalmente, la haría valorar más el esfuerzo que había hecho para que llegara hasta ahí. ¡Papá, me recibí!, me gritó el día que defendió su tesis final. Corrió a abrazarme con una alegría que no veía en sus ojos desde hacía meses. Por un momento sentí que había recuperado a mi hija. Estoy orgulloso de vos, le dije. Sos una profesional. Organicé una fiesta en casa para celebrar su graduación. Invité a todos los vecinos, a mis empleados del taller, a la familia. Quería que todo el mundo supiera que mi hija se había recibido de arquitecta. Mi hija es arquitecta, les decía a todos con un orgullo que no podía disimular. Pero durante la fiesta noté que Valentina no estaba cómoda. No charlaba con mis invitados. No parecía contenta con la celebración que había organizado para ella. ¿Está todo bien?, le pregunté. Sí, papá, me respondió. Solo que está cansada. Después me enteré por una vecina que Joaquín no había venido a la fiesta porque consideraba que no era su ambiente. No era su ambiente. Una fiesta en honor a su novia no era su ambiente porque la gente invitada no pertenecía a su clase social. ¿Por qué Joaquín no vino a tu fiesta?, le pregunté a Valentina al día siguiente. Tenía cosas que hacer, me respondió sin mirarme a los ojos. ¿Qué cosas?, insistí. Cosas importantes, me dijo. Cosas más importantes que el día de graduación de su novia. Valentina, me dijo. ¿Joaquín tiene algún problema conmigo? ¿Por qué me preguntas eso?, me respondió poniéndose a la defensiva. Porque nunca parece cómodo cuando está acá, le expliqué. Porque siempre encuentra excusas para no venir a las cenas familiares. Porque ayer no vino a tu fiesta de graduación. Papá, me dijo después de una pausa larga, Joaquín viene de una familia diferente a la nuestra. ¿Diferente cómo?, le pregunté aunque ya sabía la respuesta. Más culta, me respondió, con otros intereses. Más culta. Mi familia no era suficientemente culta para el novio de mi hija. ¿Y eso qué significa para nuestra relación?, le pregunté. Significa que, me dijo bajando la voz, capaz a veces es difícil para él encajar en nuestro ambiente. Nuestro ambiente no era apropiado para el novio de mi hija. Todo lo que yo representaba, mi trabajo, mi casa, mis amigos, mi manera de vivir, era un obstáculo para la comodidad de Joaquín. ¿Y vos qué pensás de eso?, le pregunté. Pienso que, me respondió después de dudar mucho, capaz podríamos hacer algunas cosas para que él se sienta más cómodo. ¿Cómo qué?, le pregunté. ¿Cómo?, empezó a enumerar. Invitar menos gente a las reuniones familiares, cocinar comidas un poco más sofisticadas, hablar de temas más interesantes. Menos gente, comidas sofisticadas, temas interesantes. Todo lo que habíamos hecho durante años ahora necesitaba ser modificado para acomodarse a las exigencias de Joaquín. Y si en vez de cambiar nosotros, Joaquín trata de adaptarse a nuestra familia, le sugerí. Papá, me respondió con impaciencia. No se puede pedir que alguien se adapte a un ambiente que es completamente ajeno. Completamente ajeno. Nuestra casa, nuestra familia, nuestra manera de vivir eran completamente ajenas para el hombre que quería casarse con mi hija. ¿Y él qué piensa hacer?,
qué?, me respondió Valentina. Cuando nos casemos y tengamos nuestra propia casa, va a ser más fácil porque vamos a poder crear nuestro propio ambiente. Nuestro propio ambiente, diferente al mío, alejado de todo lo que yo representaba. Cuando Joaquín le propuso casamiento a Valentina, vino a pedirme permiso como manda la tradición. Vicente, me dijo sentándose en el living de casa, quiero pedirle la mano de Valentina. ¿La amás?, le pregunté directamente. La amo mucho, me respondió, y quiero darle una vida feliz. ¿Qué entendés por una vida feliz?, le pregunté. Una vida cómoda, me respondió, con oportunidades, con proyección a futuro. ¿Y crees que yo no le di una vida feliz?, le pregunté. Usted hizo lo que pudo, me respondió, pero ahora ella necesita otras cosas que yo no podía darle, otra vida que yo no podía ofrecerle. Tenés mi bendición, le dije finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?, me preguntó. Que respetes de dónde viene Valentina y que respetes a la familia que la crió. Por supuesto, me prometió. Siempre voy a respetar su historia familiar. Pero esa promesa duró hasta que empezaron a planificar la boda. Los preparativos de la boda fueron una pesadilla de 6 meses, donde cada decisión importante fue tomada sin consultar mis opiniones. Todo lo que yo proponía era escuchado con educación y después desestimado por razones que siempre sonaban razonables, pero que en el fondo tenían que ver con que mis gustos no eran suficientemente sofisticados. Papá, me decía Valentina cuando yo sugería algo, la boda la estamos organizando Joaquín y yo según nuestros gustos. Según sus gustos, que coincidían perfectamente con los gustos de la familia de Joaquín y que no tenían nada que ver con los míos. La lista de invitados fue el primer campo de batalla. Yo quería invitar a mis empleados del taller y a mis amigos del barrio. Papá, le explicó Valentina, el lugar tiene una capacidad limitada y un perfil específico de eventos. Un perfil que no incluía a mecánicos o gente trabajadora del barrio. ¿Puedo invitar al menos a Rodolfo y Miguel?, le pregunté refiriéndome a mis empleados más antiguos. Papá, me dijo después de consultar con Joaquín, ellos van a sentirse incómodos en un ambiente tan formal. El tema de la comida fue especialmente humillante. El chef nos presentó un menú con nombres en francés que yo no podía ni pronunciar. ¿No tienen algo más tradicional?, pregunté. Papá, me dijo Valentina, este es un catering gourmet. La idea es que sea una experiencia culinaria. Cuando sugerí música que toda la gente pudiera bailar, Valentina me dijo, eso no va con el estilo de la boda. El ambiente que querían crear excluía sistemáticamente todo lo que me representaba. Mi música, mi comida, mis amigos, mis gustos. La iglesia que eligieron era la iglesia donde se habían casado los padres de Joaquín. ¿Por qué no nos casamos en la iglesia del barrio?, les pregunté. Porque la iglesia de San Francisco es más elegante, me respondió Valentina como si fuera obvio. El salón que eligieron era un lugar exclusivo, donde había que pagar una fortuna por persona. ¿No te parece que es muy caro?, les pregunté cuando me mostraron el presupuesto. Es caro, me confirmó Valentina, pero vale la pena. ¿Vale la pena para qué?, insistí. Para causar una buena impresión, me explicó, para que sea una boda memorable. ¿Una buena impresión a quién?, seguí preguntando. A la gente que va a venir, me respondió. La gente que iba a venir eran principalmente amigos y familia de Joaquín. De mi lado solo estaban invitados mis hermanos, algunos primos y 3 o 4 amigos cercanos. ¿Por qué no puedo invitar a más gente?, le pregunté. Porque el salón tiene capacidad limitada, me explicó Valentina. Y la mayoría de los invitados son compañeros de la universidad y familia de Joaquín. ¿Y mis amigos del taller?, le pregunté. Papá, me dijo, ellos no encajan en este tipo de eventos. No encajaban. Mis amigos, la gente que me había acompañado durante años, que había estado presente en todos los momentos importantes de nuestras vidas, no encajaba en la boda de mi hija. ¿Y yo encajo?, le pregunté directamente. Vos sos mi papá, me respondió evadiendo la pregunta. Por supuesto que encajas. Pero su tono no era convincente. Cuando llegó el momento de elegir mi traje para la boda, Valentina y Joaquín me llevaron a una sastrería cara del centro. Vicente, me dijo el vendedor después de tomarme las medidas, ¿qué estilo prefiere? Antes de que pudiera responder, Joaquín
clásico y elegante que combine con el estilo general de la boda. Como si yo no tuviera criterio para elegir mi propia ropa. ¿Puedo ver los modelos que pregunté? Por supuesto, me respondió el vendedor, pero el señor Joaquín ya preseleccionó algunos estilos que serían apropiados. Apropiados. Hasta mi manera de vestirme tenía que ser apropiada según los criterios de mi futuro yerno. ¿Y si a mí me gusta otro estilo? Pregunté. Papá, me dijo Valentina, confía en Joaquín que entiende de estas cosas. Joaquín entendía de estas cosas y yo no. Joaquín sabía que era apropiado y yo no. Joaquín tenía el criterio correcto y yo no. En la boda de mi propia hija, yo era el que tenía que ser guiado y supervisado para no meter la pata. La semana antes de la boda, Joaquín vino a hablar conmigo. Vicente, me dijo, quería repasar con usted el protocolo de la ceremonia. ¿Qué protocolo?, le pregunté. Los momentos en que usted tiene que intervenir. Me explicó paso a paso lo que tenía que hacer. Caminar con Valentina hasta el altar, entregarla cuando el sacerdote preguntara, sentarme en la primera fila, levantarme para las fotos familiares, dar el discurso de brindis. ¿Ya tenés preparado el discurso?, me preguntó. Tengo algunas ideas, le respondí. ¿Puedo escucharlo?, me pidió. ¿Para qué?, le pregunté. Para asegurarme de que sea apropiado para la ocasión. Hasta mi discurso tenía que ser aprobado por Joaquín. Es mi hija, le dije. Creo que sé qué decir sobre ella. Por supuesto, me respondió, pero sería bueno coordinar para que no haya repeticiones con los otros discursos. Los otros discursos. Había una lista de gente que iba a hablar en la boda, y yo era uno más. No el padre de la novia con un lugar especial. ¿Quién más va a hablar?, le pregunté. Mi padre, mi padrino, el hermano de Valentina del lado materno. El hermano de Valentina del lado materno era mi cuñado, el hermano de mi esposa fallecida. Un hombre que había visto a Valentina 5 veces en su vida, pero que aparentemente tenía más derecho a hablar en su boda que yo. ¿Cuándo habla cada uno?, pregunté. Mi padre abre, después mi padrino, después el hermano de Valentina y usted cierra, me explicó. Yo cerraba. Era el último en hablar, después de gente que conocía menos a mi hija que yo. El día de la boda me levanté temprano y me puse el traje que habían elegido para mí. Me miré en el espejo y no me reconocí. Parecía disfrazado de otra persona, vestido para representar un papel que no era mío. Llegué a la iglesia 1 hora antes y me senté en la primera fila como me habían indicado. La iglesia se fue llenando de gente que no conocía. Gente elegante, que hablaba en voz baja y que me miraba con curiosidad cuando notaban que yo era el padre de la novia. Cuando llegó el momento de buscar a Valentina para acompañarla al altar, la encontré en la sacristía terminándose de arreglar. Estaba hermosa, radiante, perfecta. Por un momento se me olvidaron todos los problemas de los últimos meses. Estás preciosa, le dije cuando la vi. Gracias, papá, me respondió, pero no me miró a los ojos. Había algo raro en su actitud, una tensión que no entendía. Caminamos hacia el altar en silencio. Yo llevaba su brazo, sintiendo que era la última vez que iba a tener ese privilegio. Cuando llegamos frente al altar, esperé el momento en que el sacerdote preguntara quién entregaba a la novia. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?, preguntó el padre Rodríguez. Di un paso adelante como habíamos ensayado y dije, su madre y yo. Era la frase que habíamos practicado, la respuesta tradicional. Pero Valentina se dio vuelta hacia mí con una expresión que nunca voy a olvidar. Sus ojos estaban llenos de una rabia que parecía acumulada durante años, y gritó para que toda la iglesia escuchara. No, él no. Ojalá no fueras mi padre. Ojalá fuera huérfana antes que tener que aguantar por el día más importante de mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas me miraban, esperando mi reacción. El sacerdote estaba paralizado. Joaquín tenía la cara roja de vergüenza. Los padres de Joaquín miraban hacia otro lado. Pero yo no me enojé. Una extraña calma me invadió. Era como si finalmente hubiera escuchado la verdad que Valentina había estado guardando durante años. No era rabia lo que sentía, era alivio. Alivio de saber exactamente lo que mi hija pensaba de mí. Me quité la corbata que había elegido especialmente para ese día y se la entregué a Joaquín. Felicidades, le dije con una sonrisa genuina.
sin mirar atrás, sin despedirme de nadie, sin esperar el final de la ceremonia. Manejé directo a la escribanía del doctor Rivera, donde tenía una cita que había sacado esa misma mañana. Doctor, le dije cuando llegué todavía con el traje de la boda, quiero hacer todos los trámites para la emancipación legal de mi hija. ¿Emancipación?, me preguntó confundida. Pero su hija ya es mayor de edad. Quiero hacer los trámites para renunciar legalmente a mi paternidad, le expliqué, para que oficialmente deje de ser mi hija. El doctor Rivera me miró como si estuviera loco. Don Vicente, me dijo, eso no existe. No se puede renunciar a la paternidad de hijos mayores de edad. ¿Y qué puedo hacer entonces?, le pregunté. ¿Qué es lo que quiere lograr exactamente?, me preguntó el escribano. Quiero cumplirle el deseo a mi hija, le expliqué. Ella dijo que ojalá no fuera su padre. Quiero hacer eso posible. El doctor Rivera me escuchó toda la historia y después me explicó cuáles eran mis opciones legales. Lo que sí puede hacer, me dijo, es desheredarla completamente y hacer todos los trámites para que legalmente no tenga ningún derecho sobre su patrimonio. ¿Y con respecto al apellido?, le pregunté. Ella puede cambiarse el apellido cuando quiera, me explicó. Y usted puede cambiar su testamento para que oficialmente no la reconozca como heredera. ¿Qué más?, seguí preguntando. Puede cambiar todos sus documentos para que ella no aparezca como su familiar directo, me siguió explicando. Puede modificar su obra social para que no la cubra más. Puede cancelar cualquier beneficio que ella reciba por ser su hija. Ese mismo día hice todos los trámites posibles. Cambié mi testamento para desheredar completamente a Valentina. Modifiqué mi obra social para que no la cubriera más. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que tenía a mi nombre. Hice todos los papeles para que legalmente ella no tuviera ningún vínculo económico conmigo. Pero lo más importante que hice fue redactar una carta que le envié por escribano esa misma noche. En la carta le expliqué que había cumplido su deseo. A partir de ese momento, ella era legalmente libre de mí. Querida Valentina, decía la carta, hoy en tu boda me dijiste que ojalá no fuera tu padre. He cumplido tu deseo de la manera más completa que permite la ley. A partir de este momento no sos mi heredera, no tenés ningún derecho sobre mi patrimonio, no recibís ningún beneficio por ser mi hija. Sos tan libre de mí como querías ser. Espero que disfrutes tu nueva vida, seguía la carta. La vida que elegiste, con la familia que elegiste, en el mundo que elegiste. Yo voy a seguir con mi vida de mecánico de barrio, en mi casa modesta, con mis amigos que no encajan en tu ambiente. No me busques, terminaba la carta. No me llames, no vengas a visitarme. Respetaré tu deseo de que no sea tu padre y espero que respetes mi decisión de no ser molestado por alguien que se avergüenza de mí. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No porque estuviera contento, sino porque finalmente había tomado una decisión que liberaba a ambos de una relación que ya no funcionaba. Al día siguiente, volví a mi rutina normal, pero todo había cambiado internamente. Abrí el taller a las 7 de la mañana, como siempre. Trabajé con mis herramientas, atendí a mis clientes habituales, pero algo fundamental había cambiado en mí. Ya no tenía que preocuparme por ser suficientemente bueno para alguien que no me valoraba. ¿Cómo estuvo la boda, Vicente?, me preguntó don Ramón, un cliente que conocía mi situación familiar. Estuvo perfecta, le respondí con total honestidad, exactamente como mi hija la quería. No mentí. La boda había sido exactamente como Valentina la había soñado, incluyendo el momento en que se liberó públicamente de mí. Durante las siguientes semanas, mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura. Familiares, vecinos y conocidos me llamaban para opinar sobre mi decisión. Vicente, me llamó mi prima Estela. ¿Es cierto que Valentina te gritó delante de toda la iglesia? Es cierto, te confirmé. Y también es cierto que le cumplí el deseo que expresó. Mi cuñado Roberto vino a verme 3 días después. Vicente, me dijo, toda la familia está preocupada por esta decisión tan drástica. Roberto, le dije, vos estuviste en esa iglesia. ¿Te pareció que Valentina había dicho algo sin pensar? Roberto se quedó callado porque había sido testigo de la furia en los ojos de Valentina. Esta no fue una decisión impulsiva, le expliqué.
Hace meses que vengo viendo cómo Valentina se avergüenza de mí. Mi hermana Ana fue la más insistente. Vicente, tenés que ser el adulto. Los padres siempre perdonan. ¿Por qué tengo que ser yo el adulto?, le preguntaba. Una mujer casada no es responsable de lo que dice en público. La presión social fue intensa. Don Vicente, me decía la gente del barrio, los hijos a veces dicen barbaridades, pero hay que perdonar. ¿Usted perdonaría que su hijo la humillara delante de 200 personas? Le respondía. Pero también hubo apoyo. Vicente, me dijo don Alfredo, un cliente, hiciste bien. Algunos hijos necesitan aprender que las palabras tienen consecuencias. Joaquín también trató de contactarse conmigo, pero de una manera muy particular. No vino personalmente, no me llamó por teléfono. Me mandó una carta formal por escribano, donde me explicaba que lamentaba profundamente el malentendido ocurrido en la ceremonia y que esperaba que pudiéramos encontrar una manera civilizada de resolver la situación. Malentendido. Para Joaquín, que mi hija me hubiera gritado que ojalá no fuera su padre había sido un malentendido, como si hubiera habido una confusión en la comunicación y no una expresión deliberada de desprecio. No le respondí la carta. Si Joaquín quería hablar conmigo, podía venir como un hombre y dar la cara. No mandar comunicaciones formales, como si fuéramos abogados en una disputa comercial. Un mes y medio después de la boda, empecé a notar cambios en mi estado de ánimo que no esperaba. En vez de sentirme deprimido o arrepentido como todo el mundo predecía, me sentía más liviano, más tranquilo, más en paz conmigo mismo. Se te ve mejor, me dijo Rodolfo, mi empleado más antiguo, mientras trabajábamos en un motor. ¿Mejor cómo?, me preguntó. No sé, me respondió, más relajado, como si te hubieras sacado un peso de encima. Tenía razón. Durante años había cargado con la responsabilidad de ser suficientemente bueno para una hija que había puesto el listón cada vez más alto. Ahora que esa responsabilidad había desaparecido, podía concentrarme en ser simplemente quien era, sin justificaciones ni disculpas. ¿Pero cómo vas a hacer eso?, me preguntó horrorizada. Es tu hija. Era mi hija, la corregí. Ahora es una mujer adulta que eligió no tenerme como padre. Mi cuñado Roberto también me llamó. Vicente, todos estamos preocupados. Valentina está muy mal. Dice que no entiende por qué reaccionaste así. No entiende, se le preguntó. No entiende por qué cumplí su pedido. Dice que estaba nerviosa, me explicó Roberto, que no quiso decir lo que dijo. Pero lo dijo, le respondí, delante de 200 personas, en el momento más importante de su vida. Eso no se dice por nervios. Un mes después de la boda, Valentina apareció en el taller. Llegó un sábado por la tarde, cuando yo estaba terminando de arreglar un motor. «Hola, papá», me dijo desde la puerta del garage. No la había visto desde el día de la boda. Estaba más flaca, tenía ojeras, se la veía cansada. «Hola, Valentina», le respondí sin levantar la vista del motor. «¿Podemos hablar?», me preguntó. «Podemos hablar», le dije, «pero acá, mientras trabajo». «Papá», me dijo acercándose, «quiero pedirte perdón por lo que dije en la boda». «No tenés que pedirme perdón», le respondí. «Dijiste la verdad». «No era la verdad», insistió. «Estaba nerviosa, estaba abrumada. No quise decir eso». «Valentina», le dije mirándola por primera vez, «una persona nerviosa dice cosas sin pensar, pero vos dijiste exactamente lo que pensabas». «¿Cómo podés decir eso?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Porque hace años que vos pensás que yo no soy suficientemente bueno para ser tu padre», le expliqué. «Hace años que te avergonzás de mí, de mi trabajo, de mi casa, de mis amigos». «Eso no es cierto», me gritó. «Es cierto», le confirmé. «Y está bien. Vos tenés derecho a elegir qué tipo de padre querés tener. Yo también tengo derecho a elegir qué tipo de hija quiero tener». «¿Y qué tipo de hija querés tener?», me preguntó. «Una que me respete», le respondí. «Una que no se avergüence de mí. Una que valore lo que sacrifiqué por ella. Como vos no sos esa hija, prefiero no tener hija». Valentina lloró durante varios minutos sin decir nada. «¿No hay manera de arreglar esto?», me preguntó finalmente. «Sí», le respondí, «pero tendría que cambiar quién sos como persona y eso no va a pasar». «¿Cómo sabes que no va a pasar?», me preguntó. «Porque estás casada
quiero ser diferente a vos, me dijo. Sí querés, la contradije. Querés ser exitosa, elegante, culta, sofisticada. Todo lo que yo no soy. Esas cosas no son incompatibles con amarte, insistió. Para vos sí son incompatibles, le expliqué. Porque te enseñaron que amar a alguien como yo es limitarte, que respetarme es conformarte con menos. ¿Quién me enseñó eso?, me preguntó. Tu marido, le respondí. Tu universidad, tus amigos, el mundo al que decidiste pertenecer. Yo no decidí nada, me defendió. Decidiste casarte con Joaquín, sabiendo lo que él pensaba de mí, le recordé. Se quedó callada porque sabía que tenía razón. ¿Y ahora qué?, le preguntó. Ahora nada, le respondí. Seguís tu vida y yo sigo la mía. ¿Sin contacto?, me preguntó. Sin contacto, le confirmé. ¿Y si tengo hijos?, me preguntó. ¿No vas a querer conocer a tus nietos? No voy a tener nietos, le respondí, porque no tengo hija. Los hijos que tengas van a ser nietos de otra persona. Esa fue la última conversación que tuvimos. Valentina se fue del taller esa tarde y no volvió más. Durante los siguientes meses me llegaron noticias de ella a través de familiares, pero yo no quise saber más detalles. Supe que tuvo problemas en su matrimonio, porque Joaquín no entendía por qué no podía arreglar las cosas conmigo. Supe que empezó terapia psicológica para entender lo que había pasado. Supe que me extrañaba, pero tenía orgullo de admitirlo. Pero también supe que siguió viviendo en el mundo que había elegido, con las mismas amistades, con los mismos valores, con la misma idea de que yo había sido el problema de nuestra relación. Hoy, 5 años después de esa boda, puedo decir que mi vida es mucho más auténtica y tranquila. No tengo que fingir ser alguien que no soy. No tengo que justificar mis decisiones ante nadie. El taller sigue funcionando mejor que nunca. Contraté un empleado más, compré herramientas nuevas, instalé un sistema de computadora. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque me gusta mi trabajo y quiero seguir mejorando. Don Carlos, mi amigo viudo, me visita seguido para tomar mate. Vicente, me dice, vos me enseñaste que uno puede elegir su familia. La familia no es algo que se elige por los genes, le respondo, sino por el respeto que nos tenemos. También empecé a viajar, algo que nunca había hecho porque siempre había estado disponible para Valentina. El año pasado fui a Córdoba, este año planeo ir al norte. En estos 5 años recibí noticias esporádicas de Valentina. Supe que tuvo problemas en su matrimonio, empezó terapia, que tuvo una hija, pero también supe que siguió viviendo en el mundo que había elegido, con la misma convicción de que el problema había sido mi falta de comprensión. Hace 3 meses recibí una carta donde me explicaba que había empezado a entender muchas cosas en terapia, que quería reconstruir nuestra relación. No le respondí porque las palabras son fáciles. Si realmente hubiera cambiado, sus actos hablarían más que cualquier carta. El mes pasado recibí una invitación para el bautismo de su hija. No había una nota personal, solo la invitación formal. No fui. Si Valentina quería que estuviera ahí, podía llamarme y explicarme por qué había cambiado de opinión sobre tenerme en su vida. ¿No se arrepiente?, me pregunta mi hermana Ana. ¿De qué tendría que arrepentirme?, le respondo. Valentina decidió que yo no formara parte de su vida. Yo solo respeto esa decisión. ¿Y si nunca me valora?, le pregunto a veces. Entonces, me responde, fuiste un buen padre que crió a una hija ingrata. No es culpa tuya. A veces pienso en Valentina. Me pregunto si habrá entendido alguna vez por qué tomé la decisión que tomé. Me pregunto si habrá reflexionado sobre todo lo que rechazó cuando me rechazó a mí. Pero después me acuerdo de lo que me dijo en la iglesia. Ojalá no fueras mi padre. Y me siento en paz con mi decisión. Le cumplí su deseo de la manera más completa posible. Mi hermana Ana me pregunta seguido, ¿no la extrañas? Extraño a la hija que creí que tenía, le respondo, pero no extraño a la mujer que resultó ser. ¿Y si ella cambia?, me pregunto. Si cambia de verdad, le digo, va a tener que demostrarlo con hechos, no con palabras. Hace 3 meses recibí una carta de Valentina. Era una carta larga donde me explicaba que había empezado a entender muchas cosas en terapia, que se había dado cuenta de errores que
que había cometido, que quería intentar reconstruir nuestra relación. No le respondí la carta, no porque no me importara, sino porque las palabras son fáciles. Durante años Valentina me dijo una cosa y actuó de manera completamente diferente. Si realmente hubiera cambiado, sus actos hablarían más fuerte que cualquier carta. ¿No te parece muy duro?, me pregunta don Carlos cuando le cuento sobre la carta. No es duro, le explico. Es consecuente. Ella tomó una decisión pública, yo tomé una decisión consecuente. Las decisiones tienen consecuencias. Y vos que me acompañaste hasta acá en esta historia, quiero que sepas algo importante. Cuando tus propios hijos te faltan el respeto, cuando te humillan públicamente, cuando te dicen que ojalá no fueras su padre, no tenés que aguantar por ser familia. La familia no es solo sangre. La familia es respeto, es cariño, es valorar lo que cada uno aporta. Cuando eso no existe, cuando alguien te avergüenza de ser quien sos, a veces lo más sano es alejarse. 5 años después de cumplirle a mi hija su deseo de que no fuera su padre, puedo decir que estoy en paz conmigo mismo. No porque no me duela, sino porque sé que hice lo correcto. Contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre los límites familiares y la importancia del respeto mutuo. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si vos también crees que a veces amar significa saber cuándo alejarse. Porque al final nadie tiene derecho a maltratarte, ni siquiera tus propios hijos.